La población cristiana estaba creciendo y la identidad cristiana se estaba consolidando gracias a varias formas de recopilación de los primeros textos. Al mismo tiempo se produjo una grave escisión entre romanos y cristianos que no hizo más que empeorar cuando aumentó la cifra de cristianos. Pero todavía no había una persecución romana extendida específica y exclusivamente por ser cristiano. De esa época data un notable y exhaustivo testimonio personal escrito por una mártir. Hace más de 1800 años, 5 jóvenes cristianos fueron conducidos a un anfiteatro parecido a este. Las circunstancias que rodearon el suceso quedaron registradas en un diario escrito por una mujer joven que se convertiría en una de las santas más importantes del cristianismo. Se llamaba Perpetua. Es una de las mártires más veneradas de todo el santoral cristiano. Esta es su historia. En la época de la muerte de Perpetua, el gran mundo romano estaba en transición. La práctica de no perseguir a los cristianos que se remontaba a un siglo antes, a la época de Trajano y Plinio, no se había revocado. Pero un emperador nuevo, Septimio Severo, decidió aplicar la ley al pie de la letra con renovado vigor. La ley y la religio romana se consideraban cruciales para unificar y armonizar el imperio romano. Y cualquiera que no respetase esos ideales, incluidos los cristianos, se arriesgaba a castigos crecientemente graves. Perpetua fue una de las víctimas desafortunadas. Perpetua fue extraordinaria por muchos motivos, no solo porque escribió un diario. El diario de Perpetua no cuenta por qué la arrestaron. El cristianismo, su fe, no era ilegal. A lo mejor fue porque se negó a hacer sacrificios a dioses paganos. No lo sabemos. Si fue una cuestión de sacrificio, el gobernador no tenía otra elección. Todos los ciudadanos debían cumplir con su religio. El gobernador le pidió que lo reconsiderase. Su padre le suplicó que volviera a casa. En lo que debió ser una escena muy emotiva, su padre llevó a su hijo al tribunal con la esperanza de que dejarle huérfano ayudase a persuadirla. Pero Perpetua estaba convencida. Nada podía hacerle cambiar de opinión. Moriría. Pero incluso en sus momentos finales, Roma no se vio capaz de ejecutar a esta cristiana. El gladiador encargado de asestarle el golpe mortal fue incapaz de hacerlo. Y Perpetua se llevó la espada a su propia garganta.
La historia de Perpetua, aunque trágica, resulta profundamente irónica. Al mismo tiempo que los cristianos parecían alabar e incluso desear el martirio, se nota que los romanos se mostraban claramente reacios a martirizarlos, porque resultaba incómodo y era una exhibición pública de sentimiento antirromano y antiautoridad que los romanos preferían evitar. El escritor norteafricano Tertuliano cuenta una historia sobre un gobernador de Asia Menor, llamado Ario Antonio, que estaba muy nervioso por la cantidad de cristianos que se ofrecían para ser mártires. Y Tertuliano cuenta que ese gobernador dijo a los cristianos que si querían morir, había muchos árboles de los que ahorcarse y muchas peñas desde las que tirarse, así que dejasen de molestarle. Parece extraordinario. Algunos cristianos buscaban activamente el martirio. Trataban de matarse. En su extremo, el cristianismo se estaba convirtiendo en un culto de inmolación. Sus miembros demostraban su fortaleza y su fe emulando a su Mesías y sufriendo una muerte espantosa. Los romanos no entendían nada. Les parecía una locura. Muchos romanos deseaban que los cristianos se callasen, hicieran sacrificios y dejasen que el imperio y sus ciudadanos hicieran lo que mejor hacían. Así que mientras los romanos parecían reacios a martirizar cristianos, para algunos cristianos el martirio era el objetivo. Pero ¿por qué gente como Perpetua prefería morir aunque le dieran muchas oportunidades para cambiar de idea? ¿Qué poder tenía su religión sobre ella? Volvamos a su diario. En él narra una profunda conversación con su padre. Le pregunta, ¿ves ese barco en el agua? ¿Se le conoce por otro nombre? No, le dijo él. Pues yo tampoco puedo llamarme algo que no soy. Soy cristiana. Esa era la clave. Para los verdaderos creyentes no era compatible ser cristiano y ser romano. Eran como el agua y el aceite. No se mezclaban. La cultura romana, que en el pasado había logrado absorber e integrar tantos comportamientos, idiomas y religiones, se había topado con algo que no podía asimilar.